Solución al problema 2.63 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.63 nos dice lo siguiente: si un amperímetro con una resistencia interna de 100 ohms y una capacidad de corriente de 2 miliamperios mide 5 amperios, determina el valor de la resistencia necesaria. Y además nos dicen, calcula la potencia disipada en la resistencia en derivación. Este ejercicio es bastante apegado al libro de donde lo sacamos, que ya menciona su título. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a poder encontrar de lo que está planteado este problema. Una vez hecho esto, comenzamos con el procedimiento, y para entender cómo haremos este ejercicio tenemos que ir a la figura 2.61 del libro. La figura 2.61, inciso A, nos muestra un amperímetro de un solo rango, y dentro del circuito, como pueden observar, tenemos varias cosas importantes: la corriente IN y su resistencia RN, la corriente IM y su resistencia RM, y la corriente I, que es la corriente total, que es la suma de la IN más la IM. Y con ese circuito tenemos la siguiente fórmula, que la resistencia RN va a ser igual a la corriente IM sobre la corriente IFC, que FC significa full scale, y menos la corriente IM, todo esto multiplicado por la resistencia RM. Entonces ahora vamos a identificar lo que tenemos. Tenemos la fórmula que vamos a utilizar, y los datos que tenemos son los siguientes. Rn es la resistencia que debemos calcular. Rm, que es la resistencia interna del amperímetro, vale 100 ohms. La corriente I, que es igual a la corriente full scale, que es igual a 5 amperios. Y la corriente IM, que es la corriente interna, tiene un valor de 2 miliamperios, que es igual a escribir 2 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Ya con lo que acabo de explicar podemos calcular el valor de la resistencia. La fórmula queda de la siguiente manera: Rn va a ser igual a 2 miliamperios sobre la resta de 5 amperios menos 2 miliamperios, todo esto multiplicado por 100 ohms, y al momento de realizarlo con la calculadora obtenemos que la resistencia Rn va a ser igual a 0.04 ohms. Y esta es nuestra primera respuesta. Para finalizar, calculemos la potencia de la resistencia. Entonces, lo primero que haremos es calcular la corriente IN. ¿Cómo se calcula la corriente IN? Se calcula restando a la corriente de full scale, que es igual a la corriente I, que se observa en el diagrama, entra en el nodo de donde salen la corriente IN y la corriente IM. Por lo tanto, si queremos encontrar la corriente IN, tenemos que hacer la resta de la corriente I, que es igual a la full scale, menos la corriente IM. Entonces nos queda lo siguiente: la corriente IN va a ser igual a 5 amperios menos 2 miliamperios, y eso da un resultado de que la corriente IN va a ser igual a 4.998 amperios. Una vez obtenido esto, utilizamos la fórmula de potencia, pero no es la fórmula del voltaje por la corriente. En este caso, sustituimos el voltaje por su otra manera de escribir voltaje, que es corriente por resistencia. Entonces, al momento de sustituir, obtenemos esta nueva fórmula, que es potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Sustituimos los datos para obtener lo siguiente: la potencia es igual a 4.998 amperios al cuadrado por 0.04 ohms. Entonces resolvemos eso y obtenemos que la potencia va a ser igual a 9.992 watts, que es aproximadamente a 1 watt. La potencia es 9.992 watts y se aproxima a 1 watt. Y de esta manera terminamos este problema 2.63.